Bendiciones y buen día, hermanos. Bienvenido a tu segmento Edifícate, donde continuamos edificándonos a lo largo de las Escrituras en el libro de San Juan. Hoy nos corresponde el capítulo 17. Este capítulo entero es una oración de Jesús que nos enseña, primero, cómo Jesús se prepara para ofrecerse por los pecados del mundo. Jesús intercede por sus discípulos pidiéndole al Padre que los glorifique, los proteja y los santifique. Jesús bendice a Dios por haberle permitido llevar a cabo el trabajo que le había sido encomendado. Jesús revela al Padre por medio de sus enseñanzas, pero también revela al Padre en su propia persona. Aquí veremos la deidad de Cristo. Jesús ora por sus discípulos, pero también lo hace por toda la humanidad. En el versículo 1, y quiero que vayas ahí tu Biblia, dice, yo tengo la versión Reina Valera, y dice como título, Jesús ora por sus discípulos. Versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí podemos ver cómo Jesús alza, imaginémonos levantando sus manos hacia el Padre dirigiéndose a Él. Y esto no lo veamos como una irreverencia, sino que era la forma, la manera en que lo hacía Él hacia el Padre. En la actualidad se nos enseña que nosotros debemos de orar juntando nuestras manos, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro. Pero aquí Jesús es una forma, una manera de cómo Él lo hace hacia el Padre. Quiero explicar aquí a qué hora se refiere. Bueno, es la hora del cumplimiento de la promesa en donde Jesús va a pasar a pagar el precio del pecado de la humanidad. La hora del sacrificio. Aquí Jesús está a las puertas de la crucifixión. El propósito del sacrificio de Cristo es recuperar la vida eterna que el hombre había perdido por causa del pecado. En el versículo 3 dice, que ya lo leímos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Aquí miramos que Jesús se refiere a sí mismo como al Hijo de Dios. En el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ya existía desde antes. Jesús ya era uno con el Padre. Jesús dice las palabras siempre dirigiéndose al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Notemos aquí que Jesús aún no había sido crucificado, no había muerto y no había resucitado. Cuando nosotros pensamos en el trabajo de la hora para el cual Jesús vino a este mundo, pensamos en la crucifixión, muerte y resurrección. Pero aquí, antes de su muerte, y de su resurrección, Jesús le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál es esa obra? Bueno, continuamos leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta a lo que está refiriendo Jesús cuando dice, he acabado la obra que hiciera. Fíjate lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. He manifestado tu nombre a los hombres que tuyos eran y me lo diste. Ellos han guardado tu palabra. La parte de la obra que Jesús había acabado es que Él llamó, capacitó, escogió, discipuló a los discípulos. ¿Por qué? Porque estamos casi seguros que y así fue de hecho, eran los que iban a avanzar en la misión en lo que Jesús había iniciado. Jesús aquí, claro, Él iba a hacer su sacrificio de amor en la cruz, pero parte de la obra para el cual el Padre lo envió era escoger a esos hombres
para que los discipulara. ¿Por qué? Porque Jesús no iba a quedar permanentemente. Él iba a regresar de donde había venido. Recordemos que Jesús ya era Dios y se despojó a sí mismo de su trono. Pero ahora ya era tiempo de ir. Y era necesario que Él se fuera para que Él se cumpliera la Trinidad, para que el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de los hombres, de los discípulos quienes iban a llevar a cabo la obra que Jesús inició. En el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Ya no estoy en el mundo, mas a estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba en ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo, para que las Escrituras se cumpliesen. Aquí ninguno se perdió de los que Jesús formó. Sabemos que ninguno se perdió. El único y que era para que se cumpliera la promesa fue Judas Iscariote, pero de ahí lo contrario, nosotros vemos que todos los discípulos llevaron la palabra. Y dice el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y le dice, no los ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él rogó por ellos. Y le dice en el 11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros somos uno. Jesús siempre está interesado en la unidad del cuerpo de Cristo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron uno en la Trinidad. Quiere que lo seamos nosotros en la actualidad. Y el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué Él pedía del mal? Porque sabía que estos hombres, para poder llevar y poder cumplir lo que Él inició, iban a pasar, y lo hemos visto leyendo la Biblia nosotros. Ellos sufrieron persecución, ellos fueron golpeados, fueron azotados, fueron también algunos, por qué no decirlo, fueron apedreados y fueron crucificados, así como lo fue Jesús, con la diferencia que la crucifixión de Jesús era para redención y salvación de la humanidad. Algo muy interesante dice en el 16, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recordemos que Dios es santo, Dios es santo, Dios es amoroso, Dios es justo, pero no puede dejar sin castigo el pecado. Él aborrece el pecado, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y recordemos que el lugar de la vida eterna es un lugar santo, porque Jesucristo es santo. Entonces, la santidad es algo que debe de permanecer en nuestras vidas y debe permanecer y como permaneció en aquellos hombres que fueron entregados. Me gusta cuando le dice al Padre, porque Él vino a hacer esta obra en Él, pero le dice, Él quiere que nos santifique. Dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos se sean santificados en la verdad. Mas no ruego, dice, solamente por esto, sino también por lo que les han de creer en mí por las palabras de ellos. Jesús oró por los discípulos. Él estaba enfocado en los discípulos. Oró, hizo una oración de protección y pedir santificación a Dios de estos varones, porque eran los que iban a llevar la labor que Él había sido encomendado y que iban a dar continuidad a esa obra que Jesús vino a hacer. Recordemos que Jesús vino a obedecer y a hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a terminar leyendo, y dice el capítulo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si nosotros como pueblo somos unidos, el mundo va a conocer que el Dios es un Dios de amor y que el Cristo verdadero vino. Recordemos que en la actualidad, para muchos judíos, aún Jesucristo no ha venido. Ellos están esperando una primera venida, pero para nosotros sí, Él ya vino y dice, ya
nosotros ya tenemos la salvación por medio de Jesucristo. Dice el 24 y vamos a terminar. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, Jesús ya existía. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Para que las personas puedan conocer de Jesucristo, es necesario que nosotros lo demos a conocer, porque somos quienes ya lo conocemos. Y les he dado a conocer tu nombre, los daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Algo importante que recordar también es que en el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús o Dios porque era tan sagrado que no se podía pronunciar. Solo se conoce Yahweh, yo soy el que soy. Y en esto terminamos, hermano. Bendiciones.